Hoy estudiaremos si Bitcoin realmente puede fracasar de la misma manera que fracasaron otras monedas digitales pioneras precursoras de Bitcoin. Porque sí, Bitcoin no es la primera moneda digital que ha existido. Pues hoy analizaremos estos intentos precursores a Bitcoin, proyectos que inspiraron al mismísimo Satoshi Nakamoto y por qué estos proyectos fracasaron. Soy Roman Rey. Y yo, Ángel Rey. Si estás listo para entender en profundidad temas técnicos de blockchain y tecnología, bienvenido a Signolabs. Sigue escuchando. Vale, Román, hoy traes un tema muy interesante, un tema mucho menos técnico que los anteriores, así que vamos un poco más relajados, pero aún así muy interesante, porque yo siempre había pensado que Bitcoin era la primera moneda descentralizada del mundo, de la historia, cosa que es incierto. Ha habido otros proyectos anteriores que han fracasado, pero que tuvieron una popularidad mínima, ¿no? Que tenían un futuro. Y claro, esto me hace a mí preguntar, ¿pasará lo mismo con Bitcoin? ¿Que van a fracasar también el proyecto? ¿Se va a acabar también de la misma manera que otros acabaron? ¿Y por qué fracasaron los anteriores? ¿Qué podemos aprender de estos fracasos para ver si Bitcoin tiene un futuro en esta economía o si Bitcoin va a ser otra moda pasajera, víctima de la inflación y de la impresión monetaria que ha habido en los últimos años? Pues para poder responder a esta pregunta, si va a fracasar o no Bitcoin, primero tenemos que entender cuál es el origen realmente de Bitcoin y qué había antes de Bitcoin. Y esto, al final, todos estos proyectos surgen de una motivación que había dado el movimiento del cyberpunk, ¿no? Que es básicamente un movimiento que buscaba la anonimidad digital, ¿no? Por ejemplo, el querer tener una identidad en Internet sin tener que estar súper vigilado por ejemplo, los gobiernos o cualquier autoridad. Y entonces, detrás de esta motivación venía también que los pagos digitales siempre requerían esta autoridad, ¿no? Tú cuando usabas la tarjeta, por ejemplo, de Visa, ya sabían que estabas comprando, cuándo y dónde. Y aquí es donde... hoy también, ¿no? Bueno, hoy también, claro. Y aquí es donde entra un personaje, David Chaum, que era un matemático de Berkeley y que se preguntó, ¿se puede tener dinero digital que funcione en Internet, pero que sea tan privado como el efectivo, ¿no? Que es esta historia que siempre hemos escuchado sobre, por ejemplo, sobre blockchain, ¿no? Sobre Bitcoin y tal. Claro, porque el efectivo, una vez tú tienes ese papel, ¿no? Tú lo puedes intercambiar con cualquier persona y no hay ni rastro de que lo has intercambiado, ¿no? Y por eso mucha gente le gusta esa privacidad, sobre todo en estados, digamos, más dictatoriales, donde, claro, en una democracia igual tiene menos sentido, la privacidad es otro tema, ¿no? Pero otros países donde el control estatal es peligroso y hay gente que quiere esa libertad económica. Bueno, pero sin ir más lejos, aquí mismo el señor David Chaum era un ciudadano estadounidense. Él mismo, pese a vivir en una democracia y tal, no quería esta privacidad de saber de que los demás no sepan lo que está usando. Es como el dilema de van a poner cámaras de seguridad por todas las calles, bien, porque así no va a bajar el crimen, pero claro, ¿cuál es el riesgo de que el día que se te justifique que tú estás haciendo algo que está entendido como incorrecto, se te va a poder encontrar muy fácilmente? Entonces pierdes esta libertad también. Entonces al final David Chaum fundó la empresa DigiCash, ¿no? De Digital Cash, e intentó comercializar su token eCash. ¿Y cómo gana dinero esa empresa? Porque al final, por ejemplo, Bitcoin, no hay una empresa que esté detrás únicamente y que monetice la moneda. En este caso, sí que tiene una monetización, ¿no? Porque me estás diciendo que era un personaje, ¿no? Una persona que creó una empresa para el cash privado. Pues al final, como buena empresa de proveedora de pagos, van por fees, por comisiones. Entonces, básicamente, cobraban una comisión por cada transferencia, etc. Entonces, lo que ofrecía DigiCash al final fueron los primeros en implementar unas firmas digitales ciegas, ¿no? Lo conocido como blind signatures, para conseguir que las transacciones fueran privadas. Eso es algo parecido que hace, por ejemplo, el protocolo Monero. Luego, también estaba basado en un sistema centralizado, ¿no? Donde dependían de sus servidores físicos privados y de bancos. O sea que al final no es un proyecto como el de Bitcoin, porque tenían toda la autoridad de gestionar, era censurable, ¿no? Al final, si tienes tú tus servidores y decides apagarlos, pues puedes hacer caer la red. Y llegaron hasta tener 5.000 usuarios, de que a su época realmente eran bastantes. Pensamos que a 1990, donde empezaron, hasta 1998, que es lo que duró unos 8 años. Y pues eso, 5.000 usuarios en aquella época eran bastantes para ser un negocio online. Entonces empezaron por 1990, donde en 1994 ya empezaron a tener la primera prueba pública con dinero real, donde la gente empezaba ya realmente a usarlo.
Luego hubieron bancos estadounidenses como el Mark Twain Bank que adoptó eCash, e incluso bancos europeos ya más tarde, en 1996, como Deutsche Bank, lo adoptaron. Entonces aquí luego es cuando vino Microsoft, donde le ofreció unos 100 millones de dólares para integrarlo en Windows, y Chaum, el fundador, rechazó. Años más tarde, estamos hablando de 1998, se fue a la bancarrota. Ostras, eso es un golpe duro, ¿eh? O sea, después de una oferta de Microsoft millonaria que te puede cambiar la vida, Que la rechazas. te pierdes tu empresa, pero ¿por qué exactamente fracasa la empresa? Pues fue básicamente porque los negocios que deberían ser usuarios de este sistema no fueron capaces de adoptarlo, ¿no? También piensa que este proyecto empezó en 1995, que es justo antes de la burbuja.com, donde el comercio online era marginal. O sea, estaba empezando. En ese momento había muy pocas personas y comercios que estaban dispuestos a usar comercio online. Luego también el banco seguía siendo el punto central, por lo que hay falta de descentralización, por lo que es censurable, ¿no? Si hay realmente un banco, una entidad central que puede físicamente imponer una ley para prohibirlo, ahí es cuando se puede censurar. Pero más importante de todos es que tenía el mítico del problema del huevo y la gallina, ¿no? Los usuarios no entran porque son pocos los comercios que lo aceptan. Entonces dices, ¿para qué voy a entrar aquí en este sistema si no puedo comprar nada? Y los comercios no entran porque habían apenas usuarios. Y así es como al final pues es un proyecto que no tuvo éxito. ¿Pero el valor de la moneda estaba ligado al dólar o cómo funcionaba esto? Pues lo ligaban a dinero fiat. Entonces tú, por ejemplo, adquirías un eCash por el valor de $1 o 5 eCash por el valor de $5. Era al final, es como, por así decirlo, una stablecoin de la época, aunque realmente técnicamente no tenía nada que ver, aunque a efectos prácticos se podía comportar como una stablecoin, podríamos decirlo. Al final podríamos decir que lo que nos llevamos de este proyecto es la necesidad que tenían en la época ya de querer ser un poco, tener esa privacidad a nivel de transacciones, pero también la parte criptográfica, ¿no? Pues David Chaum, que era este matemático, era un experto en criptografía y él pudo aportar estos primeros pasos hacia lo que conocemos hoy en día como, por ejemplo, las firmas digitales. ¿Y esta moneda DigiCash fue usada también como inspiración por Satoshi Nakamoto para la fundación de Bitcoin? Se podría haber inspirado, pero al menos no lo menciona en el white paper de Bitcoin. El proyecto que se menciona es el proyecto de Hashcash, que sucedía también alrededor de esa época. Este fue Adam Back, que propuso un sistema de control del spam. Básicamente, pensad que en esa época pues estábamos en pleno auge de integración de Internet, y entonces en el email se recibía muchísimo spam. Piensa en la gente no tenía ningún tipo de protección contra el spam. Entonces tú podías recibir perfectamente 10.000 mensajes al día. Entonces, él lo que propuso es una especie de prueba de trabajo. Prueba de trabajo, en inglés proof of work, eso es lo que se usa en Bitcoin. Es el mecanismo para llegar al consenso. Entonces, ¿es similar a Bitcoin en este caso? Bueno, es muy parecido a Bitcoin y de hecho Satoshi Nakamoto lo menciona en el white paper basándose en que se inspiró en este mecanismo. Entonces, al final, para la detección de spam, para la prevención de spam, mejor dicho, el ordenador debía utilizar esta capacidad de cómputo, ¿no?, para calcular unos hash. Y entonces, si tú querías enviar un mail, deberías al menos dedicar un segundo o lo que sea en ese tiempo para poder enviarlo. Entonces, claro, si tú quieres spamear, si quieres enviar 10.000 mails, pues ya tienes que esperar 10.000 segundos, que eso son más de 2 o 3 horas. Entonces ya estás limitando mucho a los spammers. Pero al final el objetivo era evitar el spam en los emails y también los DOS, que es el Denial of Service. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Al final, podríamos resumir que esta operación se basaba en encontrar un número aleatorio que después de hacerle una operación tuviera una cantidad de ceros delante. Entonces, esta operación es como casi aleatoria, por así decirlo, al ojo humano, y es imposible que una persona manualmente pueda llegar a conseguir estos ceros delante. O sea, por el poder computacional que requiere encontrar esa combinación de números, ¿no? Claro, o sea, tú deberías probarlo muchas veces para que te dé esta cantidad de ceros delante. Si no, te aparecerían pues unos, dos, entonces no tienes estos ceros. Entonces, para que el mensaje sea aceptado, este era el requisito, que acertaras esta cantidad de ceros, por lo que significaba que deberías haber invertido una mínima cantidad de tiempo en encontrar este número. Y o sea, todo esto al final para evitar spam, o sea, el único objetivo es el spam. Esto no me queda muy claro. Pues sí, piensa que al final el spam era algo que realmente era un problema en aquella época, ¿no? Spam al final, bueno, como curiosidad, el spam existía antes que Internet. Era una marca de, creo que una carne, como una carne enlatada.
Spiced Ham, creo que viene de ahí probablemente el nombre. O sea, spice de especias y ham de jamón. Sí. Entonces el término spam se volvió popular porque piensa que esta marca de carne enlatada estaba haciendo publicidad por todos los sitios y era imposible ir a un sitio y que no te ofrecieran spam, ¿no? Este tipo de carne. Entonces en un sketch de Monty Python, que era una serie de la época, hicieron como un sketch donde básicamente no paraban de decir spam, 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 spam y era como muy molesto. Entonces la cultura de internet, y fue uno de los primeros memes, básicamente no pararon de usarla en los foros para molestar y trolear. O sea, realmente eso no tiene nada que ver con monedas digitales, dinero, simplemente era para evitar spam. Exacto. Pero al final lo que inspiró a Bitcoin era este concepto de prueba de trabajo, ¿no? Una prueba de que para tú enviar una transacción tienes que haber dedicado un mínimo de dinero, ¿no? Al final, que es energía, que es tiempo de computación, para poder enviar esta transacción. Si no, te la aceptan. Entonces, claro, ya si tú quieres spamear la red, ya no vas a poder, porque tienes que resolver este acertijo primero de los números para poder enviar la transacción. Entonces ya implica que si tú has dedicado dinero para hacer spam, es una pérdida de dinero, básicamente, es una pérdida de energía. Entonces, al final, este proyecto tampoco triunfó, aunque podemos decir que inspiró también por ejemplo, a Microsoft. Microsoft integró algo parecido en Outlook para prevenir ellos el spam. Pero tampoco funcionó porque en esta época, estamos hablando de 1997 por ahí, los ordenadores eran bastante lentos, entonces ya era como una incomodidad para el usuario. Y también tenemos otra vez el problema del huevo y la gallina, ¿no? Solo si los servidores a quienes envías estos mails soportan este tipo de hash, ¿no? Que lo llamaban, solo podías enviarle el mail. Entonces, pero también, si tú no tenías ningún amigo que soportara ese servidor, no podías enviarle mail. Y a su vez, si tú tienes el servidor que acepta esto y nadie tiene el cliente para enviarle los mails, pues no puedes hacer nada. Entonces, otra vez el problema. Lo mismo que antes, ¿no? Exacto. Huevo y la gallina, lo mismo. Exacto, pero al final Satoshi lo cita en el white paper precisamente por esta idea de prueba de trabajo. Pero realmente había algún proyecto que tenga que ver con dinero, con criptomonedas, porque los que hemos comentado anteriormente, bueno, el primero sí, pero no era criptomonedas, era simplemente... Bueno, era criptomoneda, una moneda digital, pero no era descentralizada para nada. Exacto. Bueno, era cripto, ¿no? A ver, depende de lo que defina cada uno que es una cripto. Utilizaba criptografía, que eran las firmas digitales ciegas estas blind signatures. Vale. De hecho, lo que sí que podríamos considerar como una pura criptomoneda sería el proyecto de Weidai, que es el proyecto de B-Money, también sobre esa época, 1998. Weidai era un ingeniero de software que fue el creador de una librería de C++. C++ es el lenguaje de programación, y este creó la librería Crypto++, donde propuso también en un white paper. Un white paper es como un proposal, ¿no? Una declaración, ¿no? de mira, este es mi proyecto que quiero realizar, sin que realmente sea un paper oficial, ¿no? Y él propuso en este white paper, pues, una idea de un proyecto para una criptomoneda, por así decirlo. ¿Y qué tiene que ver la librería esta de C++, Crypto++? Pues en el mundo del software en sí, siempre se basa todo un poco por el prestigio que tienes, ¿no? Él fue el quien creó esta librería, este Crypto++. Y esta librería es básicamente una librería de programación que tenía implementación de algoritmos de criptografía. Por ejemplo, cifrados, hashing, signaturas digitales, criptografía de llave pública o generación de números aleatorios. Entonces, para que te hagas una idea, generar números aleatorios con un ordenador no es tan fácil como parece. De hecho, si no son criptográficamente aleatorios, te podrían hackear todo tu sistema. Es por eso que Bitcoin y todos estos proyectos utilizan números criptográficamente aleatorios. Por eso es que este tío, Weidai, tenía realmente un peso en la industria cyberpunk. Pero el objetivo en CD Money, ¿cuál es? ¿También es descentralización, pagos descentralizados o por qué se crea esto? ¿Cuál es el objetivo final? Pues él tenía una visión completamente radical. Su sueño húmedo era una comunidad donde no hicieran falta tribunales ni policía y quería un sistema económico completamente sin Estado, ¿no? Él tenía este objetivo de hacer un sistema de cash digital que sea completamente distribuido, ¿no? O sea, como un anarquista digital, digamos, ¿no? Más o menos. Y él quería que fuera anónimo. Entonces, lo que aportó realmente, el motivo por que se menciona también en el paper de Bitcoin, es porque él introdujo el concepto de usar una prueba criptográfica. Y también fue
pionero en la filosofía actual, ¿no? Estableció los fundamentos de una red descentralizada que asegura las reglas sin la necesidad de esta autoridad central, ¿no? De esta empresa que tiene los servidores que siempre puede censurar la red. Entonces, él es quien realmente dijo, no, para que esto funcione necesitamos que sea imposible de parar, ¿no? Que sea una red descentralizada, que aunque la censuren en un país, pueda seguir corriendo en otro. O sea, es como Bitcoin al final. Sí, pero se quedó en el white paper. Nunca se llegó a implementar. ¿Y qué hizo que este proyecto fracasara? ¿Cuáles son las razones? Porque, claro, a mí me parece como una copia de Bitcoin, aunque fue antes que Bitcoin, ¿no? Pero me parece bastante similar a Bitcoin. A ver, realmente nunca fracasó, es que nunca llegó a implementarse. Y el problema, que lo menciona el autor mismo en el white paper, es que no fue capaz de encontrar una solución para el problema del gasto doble. Vale, el gasto doble, el double spending, eso sí que es un concepto muy conocido en Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin lo resuelve y en este caso fracasa. No lo consigue. Bueno, no han conseguido encontrar una solución. Básicamente, el problema del gasto doble en el mundo físico es muy fácil. Yo tengo una moneda y cuando gasto esa moneda, pues la recibe directamente la persona a la que estoy pagando el servicio o el bien, ¿no? Yo cojo la moneda, te la doy a ti, Sí. yo dejo de tenerla, no puedo usar esa misma moneda porque la tienes tú, punto. O sea, físicamente es imposible. Pero físicamente es casi que ni tiene sentido. Pero digitalmente cambia la cosa, ¿no? Claro, digitalmente, digitalmente no existen monedas. Cuando en tu billetera de Bitcoin o del banco pone tú tienes 34,5 euros, no tienes monedas. Todo son transacciones, son, por así decirlo, líneas en una base de datos, son transacciones. Entonces, Entonces, texto. si yo hago una... Sí, bueno, todo al final se puede decir que es texto o bits y tal, ¿no? Pero si yo cuando hago una transacción para comprar algo en una tienda, si a su vez, tú imagínate que yo empiezo a hacer las dos compras a la vez, ¿no? Yo tengo 10 euros y compro dos cosas que valen 10 euros a la vez, ¿no? Con dos ordenadores a la vez, ¿no? ¡Pam! Ejecuto la transacción. Pero claro, las tiendas no saben que yo me he quedado sin saldo en ese momento, ¿no? Hay como una competición de ver quién... Es como, hay una race condition que se llama, que es una condición en la que si no sabes cuál ha sucedido primero, no puedes evaluarlo. Y esto, hoy en día se puede resolver muy fácilmente en el comercio digital si tienes una autoridad central que tiene el libro de cuentas, ¿no? El libro de contabilidad. Pues la verdad absoluta no la tiene una entidad central y lo controla todo, como Claro, un banco. entonces, ahí, por ejemplo, pues si tú pagas con Visa y pagas con PayPal, cuando tú estás haciendo la transferencia, PayPal se encarga de, vale, primero viene esta transferencia, la apruebo, y luego viene esta otra transferencia, la deniego porque te has quedado sin saldo. Entonces, con el mundo de las finanzas tradicionales es muy fácil detectar esto, pero en el mundo distribuido es mucho más difícil. Y este es el problema que realmente presentaba Weidai. Y al final no lo consiguió y que por eso Bitcoin... ¿Fue por eso realmente que Bitcoin triunfó? ¿Fue la razón principal? Fueron varias razones. Pero, de hecho, como curiosidad, este proyecto fue también inspirador para Ethereum, realmente para todo el ecosistema blockchain, pero para Ethereum en particular, porque incluso, no sé si os habéis fijado que Weidai, W-E-I, esto hace referencia a la mínima unidad de Ether, de la moneda de Ethereum. Entonces, a veces cuando hacéis transferencias, veis que se acumula ahí como unos números que pone tantos Wei. Pues es Wei por este proyecto, porque cogieron el nombre de este autor. Entonces, se inspiraron en este autor. Sí, al final Vitalik Buterin lo que hizo un poco es completar lo que esta persona, Weidai, esbozó, ¿no? Con los smart contracts. Porque este proyecto no iba simplemente para decir, aquí tenemos una moneda digital descentralizada, usadla. Era más bien, proponía también los smart contracts ya en 1998. Pero nunca se llegó a implementar, por lo tanto, ahí se quedó. Pero ¿tenemos algún ejemplo de moneda digital que sí que funcionó o que sí que se llegó a implementar antes de Bitcoin? Pues, bueno, la que hemos mencionado antes de DigiCash, esa se llegó a... Se podría estuvo considerar... por ahí corriendo unos 5 años por ahí. Pero que también tenemos otra como el caso de eGold. Esta también todas son de la misma época, donde yo esta la considero el primer real world asset del mundo. Porque esta era una moneda digital, era como un token, que estaba respaldada por oro físico real. Si no sabes lo que es un real world asset, tenemos un podcast que habla justamente de eso. Sí, básicamente es el activo del mundo real representado de manera digital. En la blockchain. Entonces lo que eGold proponía era básicamente cada unidad de eGold, que era como llamaban a su moneda, estaba respaldada por una cierta cantidad de oro. eGold te refieres I de electronic, ¿no? Sí, como eGold de oro. Sí, electronic. O sea, no I de Islandia, sino I de en español, ¿no? eGold, sí. Pues este proponía que cada unidad de eGold representaba una cantidad exacta de oro almacenada en unas bóvedas.
¿no? Pues bajo unas bóvedas en un seguro, ¿no? Y estaba bajo custodia de una empresa llamada Gold and Silver Inc. Entonces, tú como usuario, tú ibas, depositabas dinero, por ejemplo, dólares, y podías comprar eGold. Y luego tú como usuario, tú podías transferir instantáneamente a cualquier parte del mundo, ¿no? Porque es digital, 24/7 tus tokens de oro. Entonces, en su mejor momento llegó a tener unas 5 millones de cuentas. Piensa que eso en ese momento era una novedad completa, porque el oro, un activo que era muy difícil de mover realmente, siempre que pasas fronteras te controlan y tal, pues ahora lo podías enviar instantáneamente. Entonces, en su mejor momento llegó a tener unas 5 millones de cuentas. Movía unos miles de millones al año de dólares. Y fue súper popular para pagos internacionales. Pues para mí esto suena como realmente un use case perfecto, ¿no? Porque es Sí, respaldado por oro, funciona, 5 millones de cuentas. pero fíjate que hemos dicho que esto era una empresa y que no estaba descentralizada. Ya. Y el hecho de que no está descentralizada significa que es lo que al final pasó. Viene Estados Unidos, el gobierno dijo, oye, te denunció a los fundadores y lo chaparon. La red era censurable. Claro. O sea, eso es muy interesante, ¿no? Porque aunque funcione técnicamente algo, un producto tecnológico que funciona perfectamente, como el eGold pero que al final es censurable, ¿no? Entonces, puede venir un agente externo y decir, se acabó. Lo pueden... Claro. No solo legalmente, sino técnicamente. Claro, es decir, técnicamente. Eso técnicamente es lo, más lo pueden sí, bloquear. Porque claro, Bitcoin tú también lo puedes bloquear legalmente, ¿no? En teoría lo puedes... Pues escribir una ley en un papel y dice Bitcoin es ilegal. Pum. Sí. Pero no puedes bloquearlo técnicamente. Tú no puedes bloquear que la gente ejecute transacciones en Internet con Bitcoin. Claro. En cambio, eGold, sí. Entonces, este cierre se hace por miedo a perder el control... ¿O porque realmente es un cierre que podía estar justificado, aunque por la misma justificación podrían cerrar Bitcoin. Piensa que prácticamente era una plataforma donde apenas había KYC. KYC es conoce tu cliente, ¿no? Es decir, la documentación de quién está detrás de la cuenta. Pues claro. Tú imagínate que tú podías crear una cuenta ahí prácticamente de manera anónima, ¿no? Y ¿qué pasó? Pues como es anónimo, mucha gente empezó a utilizarlo. Era un imán para fraudes y estafas como esquemas Ponzi, phishing. La gente empezó a utilizarlo para lavado de dinero, porque piensa que puedes mover instantáneamente dinero de un sitio a otra parte del mundo. También la gente lo utilizaba para método de pago para contenido ilegal, mercados dineros en línea, bueno. Bueno, pero realmente en esa época, claro, si lo cerraron ¿en qué año cerraron esto? Cerca de 2007. O sea. Claro, es una época que ya Internet estaba activo, pero yo me acuerdo que en esa época todo era, ¿no? Ten cuidado porque Internet es peligroso, puede haber un pederasta, puede no sé qué, ¿no? Como que era una época aún donde no se confiaba en Internet. Bueno, y sin ir más lejos, todo esto que hemos mencionado de estafas, de lavado de dinero, métodos de pago para contenido ilegal y tal, esto eran cosas que empezaron a suceder también en Bitcoin. Y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? Claro, pero también es importante que en esa época era súper difícil controlar todo esto, ¿no? Era un mercado anárquico. Internet era algo que no estaba regulado, había muy poca regulación, había mucha libertad, ¿no? Entonces, hoy en día es muy fácil para los gobiernos o para otras empresas controlar todo esto. Hay ya las cookies, ¿no? Que te traquean todo, hay leyes que protegen al consumidor, o sea, está lleno de regulación, pero antes era un poco el lejano oeste, ¿no? Pues sí, era básicamente la plena expansión de Internet. Estamos hablando de que años más tarde empezaría Facebook y todas estas redes sociales, pues era todavía un sistema muy maduro a nivel Internet, ¿no? No había tanta regulación, como tú has dicho. Pero si Bitcoin también tenía esos problemas, ¿por qué consiguieron cerrar este proyecto el gobierno? ¿Por qué Bitcoin se escapó de esto? Bueno, realmente no es que bueno, sí que se escapó, pero porque era incensurable. Y esto es el problema que tenía. Era y es. Claro, y es. eGold sí que se podía censurar, ¿no? Cogían, dijeron a la empresa, te denunciamos, cierra tus servicios. Y así pues lo cerraron. Entonces, así de fácil fue. Con Bitcoin no se puede hacer porque no hay una empresa detrás. Es una red descentralizada. Para censurarlo necesitas hacerte con el poder del 51% de computación. Y para llegar a ese 51% de computación necesitas pues muchísima energía. Entonces ya no les sale a cuenta, ya no es tan fácil. O sea, básicamente, técnicamente es imposible censurarlo por ahora, hoy en día. Veremos en el futuro lo que pasará, pero por ahora vemos que es incensurable. Claro, pero al final falló porque no era descentralizada. Y ya me gustaría tratar el último precursor de Bitcoin, que lo propuso Nick Szabo,
que es BitGold. Muy parecido a Bitcoin, ¿no? BitGold propuso por primera vez el primer concepto de cadena de bloques, ¿no? Es el primer proyecto que propuso pruebas de trabajo encadenadas una tras otra, ¿no? Entonces, él introdujo el concepto de un activo digital que sea difícil de producir, haciéndolo a su vez escaso, ¿no? Entonces, si es difícil de producir, no se va a poder producir en grandes cantidades, por lo tanto va a ser escaso. El problema que tuvo BitGold, que es muy parecido a la idea de Bitcoin, es que no fue capaz de resolver otra vez el problema del gasto doble. Sí que consiguió esta descentralización, sí que consiguió esta prueba de trabajo, ¿no? Que hace que la moneda digital sea escasa, pero no consiguió resolver de manera correcta el problema del doble gasto. Lo que hizo es tener como una especie de semi-descentralización, ¿no? Había como un servidor centralizado que tenía en cuenta, pues, era como una historia de transacciones con los tiempos. Entonces podías requerir de una consulta a este servidor para saber realmente qué transacción había sido anterior. Es interesante, ¿no? Un problema muy básico para el ser humano en el mundo físico, que es que no puedes gastar dos veces una moneda, no puedes comprar con la misma moneda un producto o enviar a alguien un dinero. En el mundo digital cambia la cosa, ¿no? Es decir, ya es como que me choca mucho, ¿no? Que es un cambio físico básico, que en el mundo digital genera un problema enorme que gente que es una crack en su ámbito no es capaz de resolver. Sí, exacto, sí, completamente. Y de hecho, hay otro motivo que me olvidé mencionar, que es probablemente uno de los más importantes, es que el sistema que tenía montado carecía de incentivos económicos. O sea, no tenías ningún motivo económico de ponerte, por ejemplo, a minar o participar en esta red. Entonces, la importancia de los incentivos para cualquier sistema económico del mundo. Exacto. El momento en el que la gente no tiene motivación para hacer algo, para producir, deja de funcionar, ¿no? Entonces, en este caso, claro, si no había gente motivada para participar y procesar transacciones o hacer de servidores, pues no había suficientes servidores. Por lo tanto, era más censurable aún. Entonces, no llegó nunca a lograr este problema. Entonces, al final, piensa que un par de años más tarde, en Bitcoin, Satoshi Nakamoto sacó el white paper de Bitcoin y empezó la implementación. Y justo antes teníamos esto en la mesa, el problema que seguía sin resolver, ¿no? La falta de descentralización, ¿no? Que sin esto la red hemos visto que es censurable, ¿no? Que si te haces con este 51% de ordenadores de poder computacional, puedes hackear la red. Y falta de un mecanismo de consenso robusto para evitar el doble gasto. Y esto de doble gasto, al final, ¿Bitcoin cómo lo soluciona? ¿Qué hace Bitcoin que sea diferente a los demás? Que pueda permitir que no haya este bug, que alguien pueda hackearlo y enviar dos transacciones o con la misma moneda, digamos. Pues al final Bitcoin lo que hace es que las transacciones primero se anuncian a toda la red, ¿no? Cuando tú envías un Bitcoin, si lo tienes, pues miles de nodos reciben esa transacción. O 0,00 también puedes enviar. También los puedes enviar. Pues miles de nodos reciben esta transacción y todos verifican si realmente tienes esos fondos, ¿no? Por lo tanto, si pongamos que envío la transacción al norte de Estados Unidos y otra al sur del sudeste asiático, ¿no? Pues claro, las transacciones empezarán a propagar, ¿no? Los nodos empezarán a compartir esa información y llegará un punto de que compararán y verán, oye, esta transacción la ha hecho también este tío al mismo tiempo. Y entonces lo que van a hacer es, con el mecanismo de consenso que tienen, van a mirar cuál ha sido la cadena más larga. La cadena más larga es la que gana. Entonces, si ponte que yo he hecho esta transferencia que la he enviado a servidores de Estados Unidos y la otra la he enviado al sudeste asiático, pues aquella que haya acumulado más transacciones será la que gane. Entonces, la otra, pongamos que es la de Estados Unidos la que no gana, la que tiene la cadena más corta, será la que no gane. Entonces, cambiarán a la otra rama. Solo la más larga ganará. Y esto al final, tú puedes pensar, no, pero claro, entonces me pongo a hacerlo hasta que a ver si hay suerte, ¿no? Al final solo una va a ganar. Por lo tanto, no vas a poder gastar doblemente estos Bitcoin. Y también tú piensas que para hacer estas dos transacciones hay mineros que han tenido que minarla, o sea, han gastado este cómputo. Por lo tanto, también tú vas a tener que pagar una fee por esta transacción que no se va a llegar a hacer. Entonces, de esta manera, la blockchain crea esta especie de orden temporal donde solo una de las dos transacciones pueden realmente acabar en la cadena de bloques. O sea, al final el diseño del sistema económico es súper importante en este caso, porque no tienes un gobierno, ¿no?, que diga las leyes, sino que es un código al final que está dictando
cómo incentivas a la gente a procesar transacciones, a minar las transacciones, y cómo penalizas a la gente que no haga trampas, ¿no? Al final es este código, leyes en código que definen el éxito del Sí, sistema económico. son leyes ni del código, pero también es matemática y estadística pura, ¿no? Porque al final, para que tú consigas este 51% del poder de cómputo, vas a necesitar también muchísimo dinero para invertirlo en ordenadores. Y solo el hecho de querer tú invertir tanto dinero en hackear una transacción, te va a salir más a cuenta minar Bitcoin directamente. Vas a ganar más dinero. Entonces, ¿para qué vas a hacer una triquiñuela de transacciones si puedes ganar más dinero minando Bitcoin? Pero no son leyes realmente, sino que es matemática. Es decir, por números no te se da cuenta hackear, digamos, la red, ¿no? O sea, no te salen los números. No. Y esta matemática se aplica al dinero al final, ¿no? Si tuvieras esa capacidad, te saldría, es más rentable invertirla en minar Bitcoin, en asegurar la red. O sea, es como que el mejor, lo que te da más rentabilidad es participar en la red honestamente. O sea, yo resumiría entonces que Bitcoin, el éxito de Bitcoin se debe realmente a su diseño, al diseño del código, de los incentivos, del sistema económico que permite que no falle, digamos. O sea, tú piensas que también Bitcoin, una de las cosas que aporta es que tiene un ajuste de dificultad, ¿no? Bitcoin automáticamente ajusta con qué facilidad se pueden minar nuevas monedas. ¿Qué significa esto? Que la red se mantiene estable independientemente de cómo de rápido puedan volverse los ordenadores. Si ahora sale la nueva GPU de Nvidia que permite hacer lo que sea, pues la red se va a dar cuenta de que se están produciendo monedas muy rápido y entonces va a incrementar el problema de su acertijo, lo va a hacer más difícil, porque así minar va a ser entonces mucho más difícil. Pero es que también una parte súper importante es el incentivo, ¿no? Este diseño económico del juego, ¿no? Cuando los mineros acuñan estas monedas, no hacen el minting, reciben esta recompensa. Esto hace que haya gente que realmente quiera participar como minero en la red de Bitcoin, porque primero ganas dinero y así pues hay un equilibrio entre, vale, yo participo como minero y a su vez estoy asegurando la red. Pero realmente esto es como si diríamos, vale, yo soy un banco y quiero que haya gente que esté revisando transacciones, mirando que funciona todo, pues se puede pagar un salario, ¿no? Se puede un salario, oye, Jonito, pues trabaja en esto, revísame que los transacciones funcionan, revísame que el dinero está en la cuenta, les pagas un salario y ellos trabajan, ¿no? Entonces en este caso no hay personas, sino que hay máquinas. Claro, en este caso no hay, exacto, son ordenadores. Son ordenadores que van minando, que los puedes pertenecer tú, pueden pertenecer a una empresa, pueden pertenecer a un tío en Antártida, ¿sabes? No discrimina, pues, desde ese punto de vista. Es interesante porque mucha gente cree que Bitcoin fue la primera moneda digital, ¿no? Pero realmente hubo otros proyectos que nadie ha escuchado ni son populares, pero de hecho Bitcoin se basó en ellos. Bitcoin aprendió de esos errores. O sea, podemos decir que Satoshi Nakamoto hizo el copy-paste del año. O sea, sí, estaba pensando justo eso. Él mismo lo dice, ¿no? Me inspiré, en el white paper lo menciona, me he inspirado en esto, he cogido estas ideas y he creado este proyecto, pero básicamente sí, es como cogió estas ideas, las robó un poco y hizo su propia. Y para mí el punto clave es que los otros proyectos fracasaron en parte por el sistema económico que tuvieron, por la censurabilidad, ¿no? En el caso de eGold, y también por las network externalities, que en español se dice como externalidades de red, ¿no? Cuanta más gente participa en un proyecto, más valor tiene el proyecto, ¿no? Entonces, y también lo del huevo y la gallina, ¿no? Si no hay nadie, ¿para qué voy yo a participar en el proyecto? También me gustaría destacar para la conclusión que una de las genialidades de Satoshi fue mezclar la criptografía, ¿no? La prueba de trabajo, las redes P2P y la teoría de juegos, que es este incentivo económico para participar en la red. Y la pregunta del millón ¿es Bitcoin simplemente otro proyecto más de la lista de fracasos que hemos hablado hoy? Tengo curiosidad por saber lo que ponen en los comentarios, que por cierto los leemos todos. Y ya con esta reflexión nos despedimos, seguimos publicando nuevos episodios próximamente, así que seguidnos.